A finales de 1643, el destino de Inglaterra estaba en la balanza. Tras casi 2 años de sangrienta guerra civil, el rey Carlos I y su ejército realista estaban claramente a la defensiva. Había llegado el momento de que los cabezas redondas asestaran un golpe decisivo. Pero los ejércitos del Parlamento, desgarrados por luchas internas y asolados por el tifus, eran simplemente demasiado débiles para destruir a los asediados ejércitos realistas y terminar la guerra. Una cosa, y solo una cosa, podía ahora dar la victoria a cualquiera de los dos bandos: la intervención extranjera. Mientras las fuerzas de los cabezas redondas y los caballeros se miraban con recelo, los oficiales realistas recorrían frenéticamente la Irlanda católica en busca de reclutas. Otros fueron con la gorra en la mano a las cortes de Europa, en un intento desesperado por conseguir nuevos aliados. Pero la carrera para encontrar ayuda exterior no iba a ser ganada por los hombres del rey, sino por los cabezas redondas. Mientras que los refuerzos irlandeses del rey llegaban poco a poco, el Parlamento consiguió el apoyo incondicional de Escocia. Ese apoyo trajo consigo un nuevo ejército: 20.000 hombres. En enero, el conde de Leven condujo a sus Blue Bonnets a través de la frontera. A menos que este poderoso ejército pudiera ser destruido, la guerra del rey estaba casi perdida. Las causas que finalmente llevaron a 5 ejércitos a enfrentarse en Marston Moor, a las afueras de la antigua ciudad de York, en julio, fueron muchas y complejas. Pero 2 cuestiones principales dividieron a las facciones. La primera era si el país debía ser gobernado únicamente por el rey como ungido del Señor o por la voluntad de su pueblo, representado por el Parlamento. Los partidarios del rey aceptaban su derecho divino a gobernar con autoridad absoluta. Los parlamentarios cuestionaban estos derechos hasta el punto de estar dispuestos a levantarse en armas contra su soberano. Además de estos problemas políticos, también había dificultades religiosas. Como siempre, el apoyo de Dios fue invocado con entusiasmo en esta lucha por ambas partes, pero las diferencias sobre religión estaban en la raíz de la lucha. En una época en que la gran mayoría de la gente común no sabía leer ni escribir, la Iglesia era absolutamente central en sus vidas y, por tanto, gozaba de una enorme influencia sobre sus acciones. El párroco no solo atendía las necesidades espirituales de su rebaño y actuaba como consejero de confianza en asuntos más mundanos, sino que también transmitía e interpretaba las noticias del día desde el púlpito. Informaba a la gente de las nuevas leyes y los nuevos impuestos. Les decía si había nacido un heredero al trono y si el rey quería soldados para sus guerras en el extranjero. Por lo tanto, controlar el púlpito era también, en un sentido muy real, controlar al pueblo. Carlos I, como cabeza de la Iglesia de Inglaterra, era consciente de las implicaciones del poder del púlpito y trató de preservar la influencia del soberano sobre la Iglesia mediante su control de los obispos. Sin embargo, la reforma de la religión organizada en Gran Bretaña en el siglo XVI no había terminado con la ruptura con Roma. El proceso de reforma demostró ser un proceso de cambio constante. Más de 100 años después, nuevas sectas y confesiones protestantes seguían evolucionando y, a medida que cada una de ellas se hacía más severa que la anterior, pasaron a conocerse colectivamente como puritanos. Estos nuevos grupos fundaron a menudo sus propias iglesias, con ministros que no siempre interpretaban la palabra de Dios y las noticias del día como hubieran deseado su rey y sus arzobispos. En última instancia, la lucha por el control de la forma y el modo del culto estallaría en una guerra civil total,
con los partidarios del rey generalmente a favor de la Iglesia de Inglaterra al viejo estilo y los parlamentarios ampliamente aliados con las fuerzas de la Reforma continua. En Escocia la situación era aún más difícil para Carlos. La Iglesia de Escocia era mucho más radical que la de Inglaterra. Su organización presbiteriana significaba que la Iglesia estaba gobernada por los ancianos de las distintas parroquias, sin una jerarquía permanente que las gobernara. Por lo tanto, era imposible que un soberano ejerciera el tipo de control que Carlos ejercía sobre la Iglesia de Inglaterra. Sin inmutarse, Carlos intentó imponer formas anglicanas de culto a la Iglesia escocesa. Irónicamente, fue este intento de intimidar a los escoceses para que aceptaran la religión anglicana, que lo pondría en el camino de lo que se ha conocido para la posteridad como la Guerra Civil Inglesa. Los libros de oración, el incienso, las insignias y sobre todo los obispos del rey eran un anatema absoluto para la mayoría de los escoceses. Se negaron rotundamente a aceptar los intentos de reforma de Carlos. Para ellos, el anglicismo parecía remitir a Roma y destruir la independencia espiritual y democrática de la Iglesia presbiteriana de Escocia. Ciego al resentimiento de sus súbditos del norte, Carlos impuso con arrogancia un nuevo libro de oraciones comunes en los servicios escoceses. Cuando un clérigo excedente trató de leer de uno de los nuevos libros de oraciones en la Catedral de St. Giles, se produjo un motín y siguió una crisis constitucional en toda regla. Pronto todo el país desafió abiertamente las órdenes del rey en materia de religión. Se trataba de un desafío a la autoridad del rey que éste no estaba dispuesto a ignorar. Los escoceses eran igualmente conscientes de las consecuencias de sus acciones y se unieron por un pacto nacional, en virtud del cual todos los hombres y mujeres sanos del reino juraron proteger sus libertades religiosas. A continuación, procedieron a levantar un ejército del pacto. El rey Carlos, naturalmente, respondió a esta amenaza movilizando su propio ejército, pero con el fin de encontrar el dinero para pagarles y equiparlos. Se vio obligado, a regañadientes, a convocar un parlamento, el primero desde 1628. Resultó ser un paso desastroso. En dos breves guerras, en 1639 y 1640, Carlos fue derrotado por los covenanters escoceses en lo que se conocería en la posteridad como las Guerras de los Obispos. Por primera vez en 1000 años de guerra transfronteriza, la ciudad de Newcastle upon Tyne cayó en manos escocesas. Y fueron ellos quienes dictaron los términos de rendición. Términos al rey. Una de las cosas extrañas de la Guerra de los Obispos es que aunque los escoceses tienen un éxito notorio, y algo como capturar Newcastle upon Tyne es toda una hazaña para los escoceses, no es algo que hayan hecho antes. Pero sin embargo, es prácticamente olvidado en Escocia. Eso es porque está muy eclipsado por lo que siguió en un par de años. Y no solo tienes cosas elegantes como el príncipe Rupert del Rin. Esta guerra civil inglesa en general, y mucho, por supuesto, Cromwell y su parte en las cosas. También tienes al marqués de Montrose y sus persecuciones por Escocia y demás que son bastante notables en sí mismos. Son muy dignos de mención. Es una lástima que siguieran tan rápidamente a lo que fue un logro muy meritorio del ejército escocés. Con el hostil ejército escocés ante él y un parlamento cada vez más revoltoso a sus espaldas, Carlos reconoció que al menos por el momento no podía doblegar a Escocia a su voluntad por la fuerza. Pero seguía siendo su rey. Con la testarudez que iba a tipificar el reinado de Carlos, dio un giro sorprendente y viajó a Edimburgo en un intento desesperado por conseguir la ayuda de los escoceses. Necesitaba su ayuda para frenar el creciente poder de su parlamento inglés, que había producido una legislación para protegerse de ser disuelto. Carlos estaba ahora al borde de una guerra civil con su propio parlamento. El intento del rey de ganarse a sus antiguos enemigos resultó inútil. Su visita a Escocia fue un completo fracaso. Los escoceses no apoyarían a su monarca, que tan recientemente había intentado privarlos de sus libertades religiosas, pero tampoco se opondrían a él. Cuando llegó la guerra en Inglaterra, los escoceses se mantuvieron amenazadoramente al margen y esperaron a ver el resultado.
A finales de 1643, la guerra en Inglaterra había llegado a un punto muerto. Aunque el Parlamento seguía teniendo la ventaja numérica, ambos bandos estaban demasiado agotados para vencer al otro sin ayuda. Había que buscar ayuda exterior. Y el lugar más obvio para buscarla era Escocia. Un gran número de mercenarios escoceses ya luchaban tanto para el rey como para el Parlamento. Pero el propio gobierno escocés había permanecido neutral hasta el momento. Carlos reconoció que sus diferencias religiosas con los escoceses eran tales que era poco probable que se aliaran con él. Sería demasiado pedir esperar su apoyo activo a su causa. Por lo tanto, dirigió sus esfuerzos diplomáticos a asegurar que se mantuvieran neutrales. El Parlamento, sin embargo, estaba mucho más cerca de los escoceses en la compleja cuestión del culto religioso. Para ganarse el favor de Escocia, parecía que los comisionados parlamentarios que negociaban con los escoceses estaban incluso dispuestos a aceptar la adopción del presbiterianismo como religión oficial de Inglaterra. En la práctica, la mayoría del Parlamento no tenía la intención real de imponer la forma de gobierno eclesiástico de los escoceses en Inglaterra, pero dieron una excelente impresión de aparentarlo. Fue el Parlamento, por tanto, quien consiguió persuadir a los escoceses de que ambos debían unirse en una causa Cuando el común. Parlamento inglés quiso ganar aliados escoceses, inicialmente pensaron en el ejército escocés en el Ulster. Habían sido enviados allí en 1641-1642 tras el estallido del levantamiento católico allí. Y las negociaciones iniciales se centraron en traer a este ejército de regreso de Irlanda para luchar en Inglaterra, porque obviamente era un ejército muy experimentado y curtido en batalla. Pero de repente descubrieron que esto no iba a ser posible, porque el ejército en Irlanda no había sido pagado durante años. Habían recibido 3 meses de paga cuando fueron por primera vez allí, y no habían recibido un centavo desde entonces. Y francamente estaban amotinados. De hecho, estaban negociando en secreto con agentes leales para pasarse al bando del rey, no por convicción, sino simplemente porque el rey prometió pagarles. Por lo tanto, decidieron que lo mejor era dejar ese ejército allí, donde estaba bastante seguro luchando contra los rebeldes irlandeses. Era bastante feliz luchando contra los rebeldes irlandeses porque eran católicos. Le dijeron que levantar un nuevo ejército sobre la misma base, por conscripción universal en toda Escocia, y luego usar ese ejército de 20.000 hombres para invadir. El 25 de septiembre de 1644 se firmó la Liga y Pactos Solemnes, comprometiendo a los escoceses a intervenir en la guerra civil del lado del Parlamento. En la Escocia del siglo XVII, los ejércitos no se formaban buscando voluntarios como en Inglaterra, sino por una forma de conscripción. Los regimientos escoceses tenían una base territorial y las comunidades locales solían enorgullecerse de formar sus propios regimientos y de seguir sus progresos con gran interés. Desde tiempos inmemoriales, cuando se necesitaban tropas, se celebraba una reunión o weapon show en cada distrito escocés. En esta reunión se inspeccionaba el equipo y se tomaban los nombres de todos los solteros de entre 16 y 60 años aptos para el servicio militar. Una vez que se dieron las órdenes para la movilización, uno de cada 4 hombres de la lista debía ser llamado a filas. El sheriffdom en el que se alzaba se encargaba de equiparlo y pagarle los primeros 40 días de servicio. Y solo después de ese tiempo, su mantenimiento pasaba a ser responsabilidad del gobierno. En los años anteriores a la Gran Guerra Civil, miles de escoceses habían servido en ultramar en los diversos ejércitos implicados en las guerras alemanas. Ahora, con el fin de hacer el mejor uso posible de su experiencia, se ordenó que cada coronel de cada regimiento fuera naturalmente un noble local. Su segundo al mando debía ser un soldado profesional. Este sólido principio se aplicó en todo el ejército. En cada regimiento había 2 tipos de soldados muy diferentes: mosqueteros y piqueros. Los mosqueteros representaban alrededor de 2/3 de la fuerza del regimiento y estaban armados con mosquetes de cerillas. Eran simples armas de avancarga que se disparaban con una cerilla o una mecha de combustión lenta. Los piqueros iban armados con picas de 16 pies de largo, y aunque se esperaba que lucharan contra otros piqueros, cuando la lucha llegaba a cuerpo, su verdadera tarea era proteger a los mosqueteros contra la caballería enemiga. Al igual que sus homólogos ingleses, la mayoría de los soldados de caballería escoceses llevaban poca armadura.
A menudo una gruesa capa de cuero y un casco se consideraba suficiente, pero algunos de ellos iban armados de forma bastante diferente. En la batalla, los regimientos de caballería escoceses se formaban normalmente en 2 escuadrones. Uno de ellos estaba compuesto por hombres armados con espadas, pistolas y carabinas de la forma habitual. El otro solía ir armado con lanzas, un arma que había caído gradualmente en desuso en gran parte de Europa, y que ahora era bastante desconocida en Inglaterra. El general al mando de esta poderosa hueste era uno de los soldados profesionales mejor considerados de la cristiandad, Alexander Leslie, el recientemente creado conde de Leven. El 19 de enero de 1644, Alexander Leslie, conde de Leven, condujo a su ejército de cascos azules a través del río Tweed hacia el norte de Inglaterra. Alexander Leslie era un general muy experimentado. Realmente era uno de primer rango. Y aunque algunos estaban dispuestos a criticarlo por ser demasiado viejo y pasado para la guerra civil, en realidad demostró que tenía un control muy firme de la estrategia. Puede que no fuera tan bueno en táctica, y malinterpretó completamente la situación en Marston Moor. Y muchos generales de la guerra civil se habrían sentado fuera de la ciudad de Newcastle para tratar de despejar sus líneas de suministro antes de moverse más al sur. Pero él vio muy claramente que su primera prioridad era destruir el ejército de campo lealista, y por eso derribó al ejército. El norte había sido ganado para el rey por la victoria del marqués de Newcastle sobre los parlamentarios del norte en Adwalton Moor. Desde entonces, había sido una zona de retaguardia segura para los monárquicos. Libre de la interferencia parlamentaria, esta zona no solo proporcionó reclutas para el ejército realista, sino también carbón. El principal producto de la región fue enviado desde el Tyne para pagar las armas y municiones. Estas municiones eran desembarcadas por corredores de bloqueo que se escabullían de la fuerte armada parlamentaria. 2 veces hasta ahora, Newcastle había suministrado convoyes de municiones importadas al rey en momentos críticos. Y sin estos suministros cruciales, la guerra en el sur podría haberse perdido. Ahora la invasión de los escoceses amenazaba con ahogar esta ruta vital de suministros y simultáneamente destruir una de las más importantes fuentes de reclutas del rey. Todo lo que se interponía en el camino de Leslie era el mal tiempo y un puñado de unidades de milicia mal equipadas y sin entrenamiento. Respondiendo de inmediato al peligro planteado por los escoceses, el marqués de Newcastle corrió hacia el norte en un intento desesperado por mantener al menos la línea del río Tyne contra el ejército invasor. William Cavendish, el marqués de Newcastle, era un terrateniente fabulosamente rico, que había gastado una enorme parte de su riqueza personal en la guerra del rey. Sin embargo, iba a demostrar ser un comandante poco eficaz cuando la ocasión lo requería. Ahora se produjo un nuevo desastre. Envalentonados por la ausencia de Newcastle en el norte, los parlamentarios de Yorkshire, liderados por Lord Fairfax y su hijo, Sir Thomas Fairfax, cayeron sobre su retaguardia. Asaltaron la ciudad mercantil de Selby el 11 de abril y destruyeron el ejército de campaña que el marqués había dejado para cubrir la ciudad de York. York era la capital realista del norte, y ahora estaba en grave peligro. Toda esperanza de detener el avance escocés fue abandonada, y Newcastle corrió hacia el sur para salvar York. En este punto, Levin reveló su verdadera valía como estratega. Al cruzar el río Tyne, se había visto obligado a abandonar su línea de comunicación con Escocia. Esta estaba ahora firmemente bloqueada por las guarniciones realistas en Tyneside, y un pequeño ejército realista dirigido por Sir Robert Clavering también estaba operando en la zona. Como resultado de todo esto, los suministros tuvieron que ser llevados al sur por mar y desembarcados en Sunderland. Por tanto, habría sido prudente y sensato que Levin se quedara en el norte. Allí podría capturar esas guarniciones y asegurar sus rutas de suministro. Sin embargo, el general de 64 años actuó con audacia. Reconociendo que su principal objetivo era destruir el ejército del marqués de Newcastle y capturar la ciudad de York, Levin asumió un riesgo calculado. Se dirigió hacia el sur en su persecución.
Para el 22 de abril, Levin estaba unido a las fuerzas parlamentarias inglesas dirigidas por Fairfax. Se encontraron en las afueras de York, y el ejército de Newcastle fue rápidamente sitiado dentro de las antiguas murallas. A menos que el socorro llegara pronto, los monárquicos se someterían por hambre, en cuyo momento el norte, y en última instancia, tal vez las fortunas del propio rey, terminarían. Las reservas realistas a estas alturas de la guerra eran prácticamente inexistentes. La única fuente realista de la que se podía esperar ayuda para socorrer a York era el propio ejército del rey en Oxford. Por desgracia, justo en ese momento, el ejército del rey de Oxford tenía sus propios problemas y no estaba en condiciones de ayudar a nadie. A finales de marzo de 1643, una ofensiva realista hacia Londres había sido duramente derrotada en la batalla de Cheriton. Y desde entonces, el rey se había visto obligado a ponerse a la defensiva, ya que las cada vez más débiles fuerzas monárquicas atrapadas en torno a Oxford se veían retenidas por fuerzas parlamentarias muy superiores. Sin embargo, era impensable que perdiera York y el control del norte. Así que Carlos ordenó a su sobrino, el príncipe Rupert, que saliera de Oxford y se dirigiera hacia el norte para relevar a la ciudad de York. Como la situación en el sur era tan crítica, solo los regimientos de infantería y caballería del príncipe Rupert podían ser separados del ejército principal. Por lo tanto, Rupert debía reunir su ejército de socorro lo mejor que pudiera, de las fuerzas realistas dispersas que encontró en el camino a York. En enero, un pequeño ejército realista formado por regimientos recién llegados de Irlanda había sido derrotado por Fairfax en Nantwich, Cheshire. Los restos de ese ejército estaban ahora en Shrewsbury, y Rupert marchó para comenzar sus preparativos allí. El ejército ganó fuerza, pero incluso con la ayuda de otras unidades locales, no había suficientes hombres disponibles para intentar una marcha sobre York. Impertérrito, Rupert urdió entonces un ambicioso plan. Al principio de la guerra, gran parte de Lancashire se declaró a favor del rey. Pero en la primavera de 1643, el Parlamento se impuso tras la batalla de Whalley Ridge. Rupert pensó que si podía recuperar Lancashire para el rey, podría reclutar los hombres adicionales que necesitaba para socorrer a York. Mientras los preocupados habitantes puritanos de las ciudades del norte acudían a su Dios en busca de ayuda en su hora de necesidad, Rupert tenía sus ojos más firmemente puestos en los asuntos terrenales. El 16 de mayo de 1644 se trasladó al norte para iniciar su campaña. Asaltó Stockport el 25 y 3 días después tomó también Bolton. A continuación, el príncipe dirigió su atención a Liverpool, que capturó el 10 de junio tras un breve asedio. Con su objetivo de capturar Lancashire ahora prácticamente completado, se dispuso a llenar las filas de sus maltrechos regimientos e incluso reclutó a algunos nuevos. Mientras tanto, en Oxford, en ausencia de Rupert, la guerra iba muy mal para el rey. Con dos ejércitos parlamentarios dirigidos por el conde de Essex y Sir William Waller operando en su contra, se encontraba en una situación muy difícil. En su desesperación, el rey decidió concentrar las fuerzas realistas en la leal ciudad de Worcester. Escribió a Rupert en un intento de llamar a sus fuerzas para esa cita. Pero la carta estaba redactada en términos tan ambiguos que en realidad precipitó la fatídica batalla de Marston Moor. Si York se pierde, estimaré menos mi corona, a menos que sea apoyada por su repentina marcha hacia mí y milagrosa conquista en el sur antes de que los efectos de su poder del norte puedan encontrarse aquí. Pero si York es relevada y vences al ejército rebelde de ambos reinos que están ante ella, entonces... pero de otra manera no. Posiblemente haga un cambio a la defensiva, para ganar tiempo hasta que vengáis a ayudarme. Pero si eso se pierde, o se han liberado de los sitiadores, o que, por falta de pólvora, no podéis emprender ese trabajo, que marchen con todas sus fuerzas a Worcester para ayudarme a mí y a mi ejército. Sin lo cual, o habiendo aliviado York derrotando a los escoceses, todos los éxitos que pueda tener después serán infaliblemente inútiles para mí.
La fatídica carta estaba ciertamente mal redactada. Y al leerla, Sir John Culpeper, uno de los consejeros de mayor confianza del rey, se dice que comentó: «Ante Dios, estáis deshecho, porque con esta orden perentoria luchará contra lo que venga». Sin embargo, el mensaje real debería haber sido lo suficientemente claro. El rey estaba en serios problemas y necesitaba urgentemente la ayuda del príncipe Rupert y su ejército. Si Rupert estaba listo para marchar y era capaz de aliviar York venciendo primero a los escoceses, tenía permiso para hacerlo. Pero pasara lo que pasara, ganara o perdiera, debía marchar de nuevo hacia el sur lo antes posible para reunirse con el rey en Worcester. Rupert parece haber recibido esta carta 5 días después. Para entonces, las perspectivas realistas comenzaban a ser igualmente sombrías en York. La ciudad aún estaba bien provista de comida y municiones. Pero a los 2 ejércitos asediantes originales, liderados por Leslie y los Fairfax, se les había unido un tercero bajo el mando del conde de Manchester. Y la rendición era ahora solo cuestión de tiempo. Sopesando todas las opciones, Rupert llegó rápidamente a una decisión. Si marchaba de inmediato a reunirse con el rey, York estaría ciertamente perdida. Por otro lado, la carta del rey insinuaba que aún tenía unos días de gracia. Así que, haciendo gala una vez más de la determinación que le caracteriza, Rupert decidió arriesgar su suerte y relevar a York primero. Sin embargo, el problema seguía siendo que los 3 ejércitos que asediaban York seguían superando al suyo en una proporción de al menos 2-1. Había enfrentado tales probabilidades antes y había salido triunfante. Pero esta vez, con tanto en juego, sabía que tenía que reducir considerablemente las probabilidades antes de arriesgarse a una batalla. Su solución fue una vez más audaz e imaginativa. Y casi funcionó. Partió a través de los Peninos y llegó a la pequeña ciudad de Knaresborough el 30 de junio. Para entonces, el comandante en jefe aliado, el general Leslie, sabía que estaba llegando. Y al día siguiente reunió a los 3 ejércitos aliados para luchar contra los realistas en Marston Moor, una amplia extensión de terreno abierto a unas 5 millas al oeste de York. Sin embargo, para su sorpresa, ese día no había ni rastro de los realistas. En lugar de marchar hacia el este desde Knaresborough, Rupert se había dirigido hacia el norte. Cruzó un afluente del río Ouse en Burra Bridge y luego otro en Thornton Bridge, antes de girar de nuevo hacia el sur, habiendo flanqueado completamente a los aliados. Esa noche, mientras su cansada infantería se tumbaba a descansar, la caballería de Rupert avanzó hacia York y relevó la ciudad para alegría de sus cansados defensores. Juntos, los 2 ejércitos realistas reunían ahora un total de 6.000 soldados de caballería y 11.000 de infantería. Aunque todavía estaba ligeramente superado en número por los aliados, Rupert ahora tenía suficientes hombres para pelear su batalla en términos de igualdad. O eso pensaba. El problema era que las tropas de York no compartían su entusiasmo marcial. Tras haber soportado un largo asedio, los hombres del ejército del marqués de Newcastle no estaban de humor para luchar. Y sobre todo, tampoco lo estaba su jefe de Estado Mayor escocés, Lord Ethan. El problema básico de Ethan era que, aunque había estado bastante contento de luchar contra los parlamentarios ingleses, no estaba muy contento con la perspectiva de luchar contra sus propios compatriotas. De hecho, muchos de los hombres de Newcastle eran escoceses y ya le habían abandonado para unirse al ejército de su país. Al darse cuenta de que la ciudad había sido liberada, los aliados abandonaron cualquier plan de asedio y se dirigieron hacia el sur, con la esperanza de atrapar a Rupert una vez que él mismo se hubiera desplazado hacia el sur. Con la ciudad aliviada, Ethan argumentó que no había necesidad de precipitarse a la batalla inmediatamente. Ambos ejércitos realistas estaban exhaustos y sería mucho mejor descansar unos días antes de salir a luchar contra los aliados. Por otra parte, Rupert aún tenía la carta del rey que le convocaba a reunirse en Worcester. Creía que no podía permitirse retrasarse ni un solo día. Además, si marchaba hacia el sur sin derrotar a los escoceses, no habría, por supuesto, nada que les impidiera volver para reanudar el asedio una vez que él se hubiera ido. No había otra alternativa, argumentó, que luchar y luchar ahora.
A regañadientes, Newcastle y Ethan se plegaron a sus deseos. Lo que el príncipe Rupert no podía saber, sin embargo, era que solo 3 días antes el rey había derrotado al ejército de Sir William Waller en Cropperty Bridge. La presión se había aliviado y ya no necesitaba la ayuda de Rupert en el sur. Sin embargo, con las primitivas comunicaciones de la época, Rupert no pudo enterarse de estas buenas noticias. Aún pensando que tenía que moverse rápido, salió en persecución de los aliados en retirada temprano a la mañana siguiente. Y pronto alcanzó su retaguardia en Marston Moor. En el bando parlamentario se encontraba el general de división escocés Sir James Lumsden. Recordó los acontecimientos del día. Cuando el príncipe Rupert avanzó sobre York, levantamos nuestro sitio para encontrarnos con él. Él, teniendo una orden, interceptó del rey que la imposibilidad le impidiera vencer a los escoceses. Mientras marchábamos, puso el río Ouse entre nosotros y llegó a York sin obstáculos. De modo que estuvimos a 4 millas de allí. Y al día siguiente partimos hacia Tadcaster para asistir a su retirada. Nuestros pies iban en la furgoneta. Y llegó el mensaje de que el príncipe Rupert avanzaba con todo su ejército. Esto nos hizo volver inmediatamente a la posición que acabábamos de dejar, donde lo encontramos en un campo de 3 millas de largo y otras tantas de ancho. Es el mejor terreno para tal uso que jamás había visto en Inglaterra. Encontrando al príncipe Rupert tan cerca, y sin posibilidad de que nuestro pie se acercara hasta dentro de 2 horas, mantuvimos la ventaja de la colina con nuestros caballos, hasta que los de a pie subieron y nos pusimos en orden de batalla. Los regimientos de caballería que formaban la retaguardia parlamentaria estaban situados en una cresta baja que se extendía de este a oeste, dominando Marston Moor. Pero aún no había rastro de la infantería de los cabezas redondas. El ardiente príncipe Rupert, sin duda, habría atacado antes de que el pie aliado regresara si se le hubiera dado la oportunidad. Pero la operación ya estaba empezando a ir mal para Rupert. Aunque la caballería del príncipe Rupert había llegado a York la noche anterior, y por lo tanto tenía solo una corta distancia para marchar al páramo. Su infantería aún estaba acampada algunas millas más atrás en Tollerton. Y aún no había llegado a York. Como resultado, pasaron algunas horas antes de que llegaran al campo de batalla. Del mismo modo, no había ni rastro de los soldados de infantería de casaca blanca pertenecientes al ejército de Newcastle. Cuando los aliados levantaron el asedio el día anterior, los eufóricos hombres de Newcastle habían ido a saquear las abandonadas trincheras parlamentarias. Habían pasado el tiempo, comprensiblemente, emborrachándose y celebrando su alivio. Ahora estaban resacosos y amotinados. Se negaron a marchar de la ciudad hasta que recibieran su paga atrasada. Lord Ethan, que era igual de reacio a luchar, hizo pocos esfuerzos para imponerles disciplina. Y fue muy tarde antes de que finalmente llegaran al páramo. El retraso había dado a los cabezas redondas el tiempo que necesitaban para reagrupar los 3 ejércitos. Y ahora podían contar con una sola fuerza, 7.000 de caballería y 20.000 de infantería. A la izquierda estaba la caballería de la Asociación del Este, liderada por un tal Oliver Cromwell, un MP menos conocido, pero un comandante dotado, y que, como Rupert, había comprendido que la esencia de la lucha de caballería era cargar al galope. Aunque no era la figura en la que se convertiría más tarde, la reputación de Cromwell crecía tanto dentro como fuera del campo de batalla. Su caballería ya era famosa por su feroz valor y su excelente disciplina. Detrás de los hombres de Cromwell había una brigada de caballería, al mando de un soldado profesional llamado David Leslie. Estos soldados estaban destinados a desempeñar un papel crucial en la batalla. En el centro se situaba la infantería aliada combinada de los 2 ejércitos, comandada por otros 2 profesionales escoceses, Lawrence Crawford y Sir James Lumsden. En el ala derecha estaba la caballería de Fairfax y otra brigada escocesa. Las disposiciones monárquicas dejaban mucho que desear. Rupert había pretendido que la de Newcastle y la suya propia estuvieran dispuestas una al lado de la otra.
Sin embargo, la aparición tardía de la infantería del norte significó que sus propios hombres tuvieran que ser repartidos por todo el frente, mientras que los rezagados finalmente se agruparon en la retaguardia. Rupert supuso que era demasiado tarde para luchar. ¿La batalla se libraría al día siguiente? Pero el conde de Leven tenía otras ideas. Después de todo, él razonó: una noche de verano es tan larga como un día de invierno. En cuanto los monárquicos empezaron a relajarse, el ejército aliado bajó de la cresta y cruzó el páramo a la carrera para atacar a los desprevenidos monárquicos. Ese mismo día, los monárquicos habían rodeado la zanja con mosqueteros, pero esta delgada línea de escaramuzas fue rápidamente superada por la infantería. A la izquierda, los hombres de Cromwell se enfrentaron a los jinetes de Lord Byron. Casi de inmediato, Byron cedió, pero entonces Cromwell fue contracargado por la segunda línea realista, liderada por el propio príncipe Rupert. En el torbellino, Cromwell recibió una herida leve y se retiró apresuradamente del campo para que se la curaran. Impertérrito, David Leslie subió su brigada de lanceros y con el apoyo entusiasta de parte de la infantería parlamentaria, comandada por otro mercenario escocés llamado Lawrence, Crawford hizo huir a los jinetes de Rupert hacia York. Sin embargo, como para compensar este revés, en el otro flanco, el desastre había golpeado a los cabezas redondas. Mientras Sir Thomas Fairfax guiaba a su caballería a través del foso, se topó con una tormenta de mosqueteros. Y luego fue atacado por 2 brigadas de caballería realistas al mando de Lord Goring y el sombrío Sir Marmaduke Langdale. Al principio, Fairfax lo hizo bien y derrotó a los 2 regimientos que Rupert había apostado en esa ala. Desafortunadamente, mientras buscaba apoyo para explotar su éxito, su caballería fue barrida por los triunfantes jinetes de Goring. Mientras los parlamentarios huían, Sir Thomas se salvó arrancando de su sombrero el papel blanco que lo identificaba como uno de los aliados, y cabalgó solo para unirse a Cromwell en el victorioso flanco derecho. Animado por el éxito de Langdale, Sir Charles Lucas se lanzó al frente de las reservas monárquicas. El flanco indefenso de la infantería aliada había quedado expuesto por la huida de los hombres de Fairfax y Lucas. Con su caballería fresca, lo penetró profundamente. Regimiento tras regimiento de infantería escocesa se echó a correr. Un testigo describió cómo un gran cardumen de escoceses pasó corriendo a su lado gritando: «¡Estamos deshechos!». Alexander Leslie y su personal también huyeron, creyendo que la batalla La abrupta estaba marcha perdida. de Alexander Leslie de Marston Moor ha vuelto a ser criticada, pero dadas las circunstancias, es totalmente comprensible. Estaba en el centro de la línea aliada, en un momento en que fue golpeado por un contraataque lealista muy fuerte, que literalmente arrolló el flanco de ese ejército y envió cientos, miles de tropas corriendo hacia la retaguardia. El ejército tenía toda la apariencia de romperse. Y realmente era bastante comprensible que él hubiera asumido que todo había terminado. Con lo que no contaba era la fuerte resistencia que iban a oponer algunas de las brigadas de infantería escocesas. Y por su homólogo en la caballería, David Leslie, que por cierto no tenía ninguna relación con él. Otros, sin embargo, estaban hechos de una pasta más dura. Entre ellos Lumsden, que permaneció en el campo a pesar de la huida de sus hombres. El servicio fue muy caliente por todos lados. Los que lucharon lo soportaron muy bien, entre ellos mi señor Lindsay y su brigada. ¡Perros! ¡Perros! Las brigadas que huyeron pronto fueron reemplazadas por los regimientos de Killheads y Dunfermline. ¡Escoria, volved! Yo estaba a la cabeza, comandando el pie de los regimientos de Laudun, pero no pude hacer que se mantuvieran en pie, porque no quisieron cargar, sino que huyeron antes de ser atacados. ¡Perros! El enemigo, por supuesto, cargó de inmediato. Y nuestras mayores pérdidas fueron entre estos regimientos. A pesar de la huida de muchos de los regimientos escoceses, 2 unidades escocesas, situadas en el extremo derecho de la línea de frente aliada, formaron un erizo de picas contra la caballería y se mantuvieron como una roca, dando a un trío de oficiales escoceses la oportunidad de cambiar las tornas. En primer lugar, el teniente general William Bailey reunió a los 4 regimientos en el desmoronado centro, y cuando el asalto de los jinetes irrumpió sobre los resueltos schiltrons de los piqueros,
la crisis se evitó casi tan rápido como había surgido. Casi al mismo tiempo, Cromwell consideró seguro unirse a David Leslie en un nuevo ataque contra el flanco derecho realista. Sir Thomas Tilsley luchó en vano por mantenerlos mientras la caballería y la infantería aliadas combinadas destruían su regimiento realista. El mismo príncipe Rupert había sido ignominiosamente perseguido hasta un campo de alubias por la victoriosa caballería aliada, y en su ausencia, con las municiones agotándose, comenzó una retirada general. Hasta el momento, la infantería de casaca blanca de Newcastle no había jugado ningún papel real en la batalla. Pero ahora, cuando intentaron retirarse hacia el este en buen orden, encontraron su línea de retirada bloqueada por los cercados de Atterwyth. A medida que los aliados se acercaban, se volvieron a la bahía detrás de las zanjas y setos y comenzó una lucha feroz de intensidad renovada. El resultado de la batalla pendía una vez más de un hilo. La balanza parecía inclinarse finalmente a favor de los realistas. Cerca de Long Marston, Lord Goring había reunido a sus victoriosos jinetes y los estaba formando para otra carga. Un fuerte contraataque realista ahora podría haber tenido consecuencias devastadoras. Al darse cuenta del peligro, David Leslie tomó el mando de la caballería del ala izquierda y envió a Oliver Cromwell a lidiar con Goring, mientras él y sus escoceses se enfrentaban a los obstinados casacas blancas. Al principio, Leslie fue incapaz de impresionar a esta desafiante banda, pero entonces trajo a los dragones del coronel Fraser. Desmontaron y dispararon una andanada contra los casacas blancas a quemarropa, mientras las picas se derrumbaban. Leslie envió a sus hombres a la brecha. Incapaces de retirarse, pero negándose obstinadamente a rendirse, los casacas blancas cayeron finalmente en una amarga lucha hasta el último hombre. Se acercaba un largo día, pero Cromwell aún tenía tiempo suficiente para deshacerse de los restantes caballeros de Goring. Una cosa por la que Cromwell destaca y es conocido es por la disciplina de sus tropas montadas, que difería bastante de la disciplina de Rupert, por ejemplo. Lo que tendía a suceder, lo que sucedió en el ala izquierda realista en Marston Moor fue que a medida que la caballería rompió a través del ala derecha parlamentaria, saquearon el tren de equipaje, lo que era una práctica bastante común en los ejércitos realistas. Las tropas de Cromwell, los Ironsides, no hicieron eso. Lo que Cromwell fue capaz de hacer fue hacerlos retroceder después de la carga, después de haber roto al enemigo, detenerlos. Luego enviar tropas para perseguir al enemigo roto, pero entonces fue capaz de girar con un cuerpo aún intacto y atacar a la infantería, lo que por supuesto dio un enorme peso a la batalla de infantería. Quiero decir, en Marston Moor es muy similar a lo que sucedió en Naseby. La infantería estaba en problemas, estaba recibiendo mucha presión de la caballería realista y la infantería realista comenzó a quebrarse. Fue en ese punto, mientras Fairfax cabalgaba hacia Cromwell, que Cromwell pudo intervenir con caballería intacta y, por así decirlo, ahuyentar el ataque realista. Y yo diría que de esa manera Cromwell más o menos salvó el día en Marston Moor, como lo hizo en Naseby, aunque no hay que olvidar la contribución de los escoceses. Cromwell ha sido severamente criticado por despreciar a los escoceses como unos pocos escoceses detrás de él en una carta después de la batalla. Pero creo que está bastante claro que las tropas de Leslie también jugaron un papel importante en la batalla y sin su ayuda, creo de nuevo, la infantería parlamentaria habría estado en problemas. Para entonces, los realistas ya debían saber que la batalla estaba perdida. Y en la melee que siguió fueron derrotados tan rápida y decisivamente como Fairfax. James Lumsden fue testigo de la acción. Los caballos de nuestra ala derecha fueron derrotados, aunque Milord Eglinton y sus hombres se distinguieron. Nuestro flanco izquierdo de caballos, bajo el mando del general Cromwell y el general Leslie, se comportaron valientemente. Y bajo Dios, fueron responsables de nuestra victoria. Aunque la caballería de Manchester también hizo un buen servicio bajo el mando del mayor general Crawford, perdimos a Lord Duddock, teniente coronel Bryson,
2 capitanes y algunos soldados, pero tomamos a Sir Charles Lucas y al mayor general Porter. Y algunos coroneles y algunos de sus oficiales. Y varios de sus principales oficiales fueron asesinados. Matamos a más de 2000 de ellos. Tomamos 200 prisioneros. 20 cañones, que era todo lo que tenían. Toda su munición, todo su equipaje, 10,000 armas, todos sus colores de a pie y muchas cornetas de caballo. El comportamiento de los regimientos escoceses en Marston Moor fue un poco irregular. Algunos de ellos huyeron, algunos de ellos lucharon con mucha firmeza, pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que esto sucedió. Los regimientos que huyeron estaban en el flanco derecho del ejército aliado, que huyeron porque la caballería aliada a su derecha fue derrotada por los leales. Y una segunda oleada de caballería lealista llegó, no desde el frente como esperaban, sino desde el flanco. Como era de esperar, entraron en pánico y comenzaron a correr por todas partes. Pero más hacia el centro de la línea escocesa. Los regimientos que tuvieron tiempo de ver que algo iba mal, fueron capaces de dar la vuelta, enfrentarse a la amenaza, ponerse en una postura adecuada de defensa, como se suele decir, o fueron capaces de resistir, mantener su posición y finalmente vencieron el contraataque lealista y allanaron el camino para la masiva victoria aliada que siguió. De hecho, ahora se sabe que los realistas perdieron casi el doble de los 2000 reportados por Lumsden, y las pérdidas fueron particularmente duras para los oficiales. No menos de 10 coroneles murieron, incluyendo a Póstumo Curtin, el comandante del regimiento de casacas blancas de Newcastle, y al menos 23 capitanes, una cuarta parte de ellos pertenecientes a un solo regimiento, Sir Thomas Tildesley. Marston Moor fue un desastre total para el rey. Cansado y desanimado, Rupert condujo a los elementos sobrevivientes de su quebrado ejército al norte, a Richmond, y luego de vuelta a través de los Peninos para reunirse con el rey. Newcastle y Ethan huyeron al exilio en el continente. Newcastle, se dice, porque no quería sufrir las risas de la corte del rey ante la magnitud de su derrota. Abandonada a su suerte, York se rindió 2 semanas después. El norte estaba perdido. La guerra civil se prolongó 2 años más, pero para el rey el final era ya inevitable. El único resultado posible era una derrota ignominiosa. La sangrienta batalla de Marston Moor había sido el primer gran paso en ese amargo camino hacia la rendición